Muy buenas, hijos de la informática. Bueno, este es mi primer vídeo de este canal. Soy Arturo y tengo 20 años y actualmente estoy estudiando Ingeniería Informática en Murcia, aquí en España. Y bueno, esto es un canal sobre todo dedicado al tema de la tecnología y de la informática, ya que estoy estudiando esta carrera y me gusta bastante. Y querría compartir con vosotros las opiniones sobre los nuevos avances tecnológicos que están surgiendo en este siglo, que son muy interesantes. Como es el primer vídeo, vamos a hablar sobre una de las preguntas que alguien ajeno a la informática o alguien como el mismísimo Alan Turing se planteó y la planteó en 1947 en una conferencia que posteriormente fue pasada a un libro, la cual es: ¿puede pensar una máquina? Bien, para esta pregunta se habló largo y tendido. Vamos a hablar sobre algo que está muy relacionado con esta pregunta y que también lo planteó Alan Turing, que es sobre el juego de la imitación, o como bien se conoce ahora, el test de Turing. ¿Qué es esto del test de Turing o el juego de la imitación? Para empezar, entendámoslo como una entrevista en la que aparecen tres elementos. Uno de ellos es un entrevistador y dos de ellas son los entrevistados. Además de estos tres elementos, el entrevistador y los dos entrevistados, máquina y ser humano, se nos plantean también tres condiciones para la realización de dicho juego o de dicho test. Una de ellas es que la máquina o el entrevistado, que debe ser una máquina, tiene que ser cualquier tipo de ingeniería mecánica. La segunda es que las operaciones que realice esta máquina, ya sean instrucciones o cualquier otra cosa, da igual cómo estén implementadas en dicha máquina. Como tercera condición, se impone que la máquina no pueda ser una persona. Bien, y con estas tres condiciones ya tenemos el escenario del juego planteado totalmente. El entrevistador y la máquina y el entrevistado. La máquina, lo que ahora mismo sería en pleno 2019, sería un ordenador normal o un software, un programa que emule el comportamiento de un ser humano, ¿vale? Bueno, y con este escenario ya sabéis más o menos de qué trata el juego. Si no lo conocíais antes, pues es muy sencillo. Y el funcionamiento es el siguiente: el entrevistador no puede ver a ninguno de los entrevistados, máquina y ser humano, y en caso de que después de una batalla de preguntas del entrevistador este no pueda diferenciar a la máquina del ser humano, entonces se dice que esta máquina habrá superado el test de Turing o el juego de imitación, como lo llamaba él. En caso contrario, la máquina habrá fallado y se considerará que no tiene una suficiente inteligencia como para engañar a un ser humano y hacerse pasar por otro humano. Y como todos estaríamos pensando, tras un juego tan simple, es que podrían existir 1000 trucos en dicho juego. O sea, el ser humano se puede hacer pasar por la máquina, o la máquina puede hacer de máquina intentando engañar al entrevistador, haciendo pensar que el ser humano es el que está haciéndose pasar por la máquina, o la misma máquina que emule el comportamiento de un ser humano para hacerse pasar por él. Todo esto es tan válido y es aceptable para pasar el test. Por eso es tan compleja la prueba, ya que el comportamiento que pueden tomar los dos entrevistados es totalmente aleatorio para el entrevistador. Entonces es muy complejo el distinguirlo si se hace bien el test por parte de los dos entrevistados. Bueno, aún así, con esta complejidad tampoco es muy difícil el juego de la imitación y resultará sencillo. Pero la pregunta es: ¿alguna máquina lo ha superado en la actualidad? Y la respuesta es que sí. En 2015, un programa informático emuló el comportamiento de un niño de 13 años haciéndose llamar Eugene Gossman, teniendo como aficiones las golosinas y las hamburguesas. Pues algo muy normal entre gente de esa edad. Este software fue desarrollado por dos ingenieros rusos, Vladimir Veselov y Eugene Demchenko. Para superar esta prueba, el programa informático convenció al 33% del jurado que estaba presente en la prueba. Para superar el test de Turing se ha marcado como objetivo que convenzca a más del 30% del jurado como mínimo. Y este programa informático convenció al 33%, lo cual algo aceptable. Y además que marcó un hito en la historia. Fue el primer software informático máquina
que superó la prueba. Claro, vosotros imaginaos siendo el jurado totalmente convencidos, el 67% restante de los jueces diciendo que no, que eso es una máquina, y vosotros con toda la intención diciendo que es un niño de 13 años. Pues al final la cara de tonto que se le tuvo que quedar a esa gente fue impresionante. Y claro, esto lleva a lo siguiente, que más allá del hito histórico de descubrir que se podía realizar un software informático que sobrepasase el test de Turing, lo importante de este hito histórico, aparte de para la ciencia de la computación, para la inteligencia artificial, ya que desarrollaron una máquina con una inteligencia bastante buena, bastante aceptable, fue también un tipo de alarma para la sociedad, para la gente, de que fuesen conscientes de que cuando nosotros estamos usando aplicaciones tan comunes y diarias como viene a ser WhatsApp, Instagram, Tinder algunos, lo que puede haber detrás de cualquier conversación de cualquier persona, aun bien conocida que sea esa persona le han podido robar la cuenta o cualquier cosa, puede ser un ciberbot o un chatbot que están muy de moda ahora y pueden hacerse pasar por totalmente una persona o un niño de 13 años, como hemos visto en este ejemplo, ¿no? Y esto fue algo revolucionario y algo alarmante, porque había que tener mucho cuidado con la ciberdelincuencia, que es una de las principales causas de estafa actuales en este siglo. Ya no solo estafa monetaria, sino también estafa a nivel de recolectar datos personales tuyos, por ejemplo, por compañías, ya no simplemente compañías, sino a lo mejor organizaciones que intentan hacer bases de datos con cantidades masivas de datos para después vendérselas a empresas y organizaciones, o simplemente como técnica de muestreo para después saber cómo vender un producto. Son técnicas que a simple vista nosotros pues podemos caer muy fácilmente, pero existen y se aplican actualmente en la realidad. Sin ir más lejos, no hace mucho, en una tienda de aquí de España, si no me equivoco, se quedó la pantalla de una tienda, de un mostrador, en modo consola, que es como el modo que se ve todo el software que hay por detrás corriendo sin una interfaz gráfica. Se veía como en el mostrador había una cámara que no se veía a simple vista por el cliente o por la gente que se paraba en el mostrador, y salían todos los datos que estaba recopilando la cámara de esa persona que estaba mirando el mostrador, diciendo si era alta, si era un niño, si tenía gafas, y todo esto para saber cuánto tiempo, qué tipo de persona podría ser su cliente potencial, y así ofrecer publicidad a esos tipos de personas. Lo cual es una técnica a nivel de empresa muy buena, pero a nivel ética un poco deleznable, ¿no? Porque al fin y al cabo tú no estás avisando a nadie de que va a ser grabado. Y eso se descubrió aquí mismo en España. Bueno, pero todo en esta vida no va a ser negativo. También este descubrimiento, este hito, que fue el que una máquina pasase el test de Turing, ha sido una de las grandes potencias, se podría decir, para construir nuevas inteligencias artificiales que nos han servido mucho en la actualidad y que nos servirán en un futuro muy próximo para nuestro día a día, como puede ser Cortana, el Amazon Echo, que tiene como voz a Alexa, que es un servidor en la nube. Todas estas herramientas que están saliendo y que saldrán más adelante, inteligencias artificiales más potentes que nos puedan ayudar aún más, incluso ya no solo en el campo doméstico, en los campos científicos como la medicina, también han ayudado bastante. Entonces no solo nos quedamos con la parte negativa, sino que la parte positiva es mucho más positiva que la negativa. Todos estos descubrimientos ayudan muchísimo a motivar sobre todo a la gente que está investigando en este campo científico a seguir con su trabajo y no desesperar, porque hay veces que puede ser frustrante. Y esto la verdad es que fue una muy buena noticia para la sociedad. Y bueno, nada, si queréis o tenéis alguna sugerencia de algún vídeo, decídmela y yo me informo y lo comentamos aquí tranquilamente. Y nada, y sin más, me despido con un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo.